Sirius en Siemens. Profe, disculpe que le interrumpa, pero me parece que no se está grabando, porque no tiene que aparecer un punto rojo. Ahí apareció, discúlpeme, no lo había visto, ahí apareció. Ahí Perdón, estamos, perdón la interrupción. no hay problema. Bien. Entonces, dentro de lo que es el sistema Sirius, para lo que es arranque directo, tenemos interruptores automáticos que son básicamente los conocidos como guardamotores. Tenemos los contactores, ¿sí? Como verán, hay una familia que es la línea blanca, que es la línea vieja, digamos, ¿sí? Y después hay una que es gris oscurita, que es la familia nueva, que vamos a también a ver un poquito, ¿sí? Tenemos entonces interruptores automáticos, contactores y relé de sobrecarga. Hasta acá todo lo que es arranque directo, ¿sí? Y después tenemos la familia de arranques suaves que vamos a ver en otra clase especial que va a ser dentro de 2 clases, calculo, ¿sí? Porque la clase que viene vamos a ver arranque suave, la teoría, y si llegamos vamos a ver la parte también de producto, pero si no se llega con el tiempo, lo veremos la siguiente clase. Bien, componentes de un arranque directo, tenemos lo que es seccionamiento y protección, ¿sí? Cuando hablamos de que tenemos una magnética en una casa, hablamos de que tenemos una protección contra sobrecarga y cortocircuito, ¿sí? Lo mismo pasa con los motores, ¿sí? En el caso de los guardamotores, que son estos dispositivos que están acá, tenemos la protección y el seccionamiento. O sea, cuando cortamos la llave, abrimos el circuito y cuando se actúa, digamos, por algún problema de sobrecarga o cortocircuito, bueno, también se acciona en forma automática, por eso es un dispositivo, un interruptor automático se llama, ¿sí? Eso tenemos aguas arriba, ¿sí? Primeramente está conectado a la línea, lo que serían estos capuchones, con estas borneras que se ven por acá al costado. Yo coloco las 3 fases y mediante estos capuchones, los capuchones celestes, hago el puente, digamos, de lo que es la entrada de alimentación a la parte de bornes de arriba del guardamotor. En la parte de abajo vamos a tener un puente, en este caso, bueno, es un accesorio que es un dispositivo que va a hacer las veces de puentear esto, ¿sí? Y aguas abajo vamos a tener el contactor, que es esto que está acá, ¿sí? Que es la maniobra propiamente dicha, ¿sí? Y aguas abajo vamos a tener una protección directa del motor, que es lo que le llamamos relevo térmico, ¿sí? Que acá en esta foto no está, pero puede estar como no puede estar, digamos. O sea, lo ideal sería que esté, porque esto es una protección también contra falta de fase, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un motor queda andando en 2 fases? ¿Alguno sabe qué pasa con un motor cuando empieza a trabajar con 2 fases? ¿Nadie me sabe decir? Bueno, a ver. Levanta la corriente, aumenta la corriente. Claro. Y actúa el relevo térmico. Exactamente. Empieza a levantar la corriente y por consecuencia aumenta la temperatura, ¿sí? Porque le está faltando una fase, ¿sí? El guardamotor no detecta la falta de fase, el guardamotor actúa por sobretemperatura justamente, pero esto tiene una curva más prolongada, digamos, en el tiempo, o sea que esto va a actuar después de un tiempo que está trabajando en 2 fases y ya el motor está recontra caliente, digamos. En cambio, el relevo térmico, además de detectar la temperatura, digamos, digamos, el relevo térmico tiene, digamos, unas chapitas, tipo como lo de la plancha, digamos, que tienen un El corte por bimetal. temperatura. Sí,
tienen un bimetal y al mismo tiempo también detecta la falta de fase, ¿sí? Si al motor le falta una fase, automáticamente se cae, se abre el circuito interno. Entonces le dejo de mandar alimentación al motor y por ende lo estoy protegiendo al motor porque justamente lo que no quiero que le pase al motor es que se sobrecaliente y que pierda lo que se llama la aislación del motor, ¿sí? Cuando hablamos de una falla de un motor, se habla generalmente de lo que es la pérdida de aislación, a no ser que, bueno, ya por un caso muy grave, bueno, se corte una bobina o algo por el estilo, pero generalmente lo más común de escuchar es que el motor perdió aislación. Sí, eso hace que el motor empiece a trabajar mal, empiece a trepidar, empiece a no girar como yo quiero, bueno, a perder potencia, etc. Entonces, es lo que no quiero y por eso necesito proteger mi motor, ¿sí? Por eso tengo estos componentes que están acá. Y en paralelo tenemos lo que es mando y señalización, ¿sí? Todo lo que son botones de marcha, llaves, de automático manual, bueno, golpe de puño de seguridad, botón de stop, botón rojo, botón verde, etcétera, ¿sí? Algún LED, alguna lamparita por acá que me va a indicar si el contactor está accionado o no, ¿sí? Profe, le quiero hacer una consulta. Sí, Yo estoy mirando la foto que está ahí. El guardamotor veo que tiene una perilla y tiene como una cosa de ajuste. sí, ¿Qué se puede seleccionar ahí? sí, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a ver. Discúlpeme, por ahí me adelanté, profesor. Sí, ahora vamos a hablar. Justamente lo que estábamos diciendo, lo que tratamos de que no ocurra son las fallas que puede haber eléctricas en mi sistema de accionamiento del motor, ¿sí? Estas fallas pueden ser de corriente, por algún cortocircuito, sobrecarga, que esto lo detecta el guardamotor, ¿sí? O por alguna subcarga o fuga a tierra. Subcarga lo llamamos cuando, por ejemplo, un motor está trabajando acoplado a una carga mecánica que tiene, por ejemplo, una correa que acopla, digamos, y está trabajando en forma normal hasta que en algún momento se corta esa correa, ¿sí? O esa transmisión y pasa a consumir mucho menos, ¿sí? Porque se desacopló la carga. Entonces, eso sería una subcarga. Para eso hay otros dispositivos, ¿sí? Que no vamos a ver acá, pero existen dispositivos que puedan detectar esa subcarga o también algún problema de fuga a tierra, que es algo bastante común también. Alguna falla de tensión que pueda ser sobretensión, subtensión o falta de fase, ¿sí? También hay dispositivos que detecten esto, ¿sí? La falta de fase la vamos a detectar con los relevos térmicos, que acá está una foto. Relevo térmico, esta es una foto. Y otras como sobretemperatura, rotor bloqueado, maniobras indeseadas, mala aislación. Puede ser otra falla, que es la que tratamos, justamente es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Cuando hablamos de cortocircuito, tenemos que hablar de dos cuestiones que son importantes, que son la capacidad de ruptura y el tipo de coordinación. A ver, cuando hablamos de capacidad de ruptura, todos los dispositivos de protección, como los relevos térmicos, como los guardamotores, como las térmicas y los disyuntores para las casas, también se habla de capacidad de ruptura. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el dispositivo de protección tiene una capacidad de aguantar, entre comillas, ¿sí? De soportar un cortocircuito directo, ¿sí? Algo violento, digamos, ¿sí? Fase contra fase, un cortocircuito. El dispositivo va a tener una seguridad intrínseca, se llama, ¿sí? Cuando se puede proteger a sí mismo, ¿sí? Esa capacidad de ruptura se va a medir en kiloamperes generalmente, ¿sí? Y esa
corriente esa corriente de ruptura que ocurre en el cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito hablamos de que la corriente tiende a infinito, ¿sí? Fase contra fase, fase contra neutro, la corriente se eleva a valores muy grandes, ¿sí? Estamos hablando de kiloamper, ¿sí? Entonces esa corriente la tendría que soportar este equipo, ¿sí? O sea, yo cuando selecciono un dispositivo de esto, cuando voy a elegirlo para instalarlo en mi tablero, tengo que saber qué capacidad de ruptura tiene el dispositivo de protección, ¿sí? Entonces, en ese momento, tengo que ir a preguntarle al ingeniero eléctrico de la planta, justamente a averiguar cuál es la corriente de cortocircuito, se llama, que hay en la planta, ¿sí? Esa corriente de cortocircuito va a estar relacionada directamente, va a estar relacionada con la distancia a la que está el transformador de mi tablero, ¿sí? O sea, esa corriente va a ser mayor cuando estoy más cerca, esa corriente de cortocircuito, ¿no? Estamos hablando de la corriente de cortocircuito, es mayor cuando estoy más cerca del transformador que me va a alimentar mi tablero o mi casa, ¿sí? Y por eso en una planta siempre esa corriente de cortocircuito es mayor, porque generalmente las plantas tienen una subestación y tienen un transformador ahí de media tensión a baja, ¿sí? Y ese transformador tiene justamente como, digamos, como dato, como característica, una corriente de cortocircuito, ¿sí? Entonces yo voy a tener que saber qué capacidad de cortocircuito va a tener. Capacidad de ruptura se llama romperse, ¿sí? En caso de un cortocircuito, ¿sí? Y esa es una característica que también viene, además de la corriente de servicio que puede manejar, es una característica que también tienen los dispositivos termomagnéticos como en este caso, ¿sí? Ustedes si agarran una termomagnética en su casa, van a ver que al costado, de frente, lo que dice es la corriente de servicio que soporta, y de costado van a ver que tiene algo que está marcado en kiloamper generalmente, y esa es la capacidad de ruptura, ¿sí? O en algunos van a ver que dice ICS o ICU, ¿sí? Corriente de ruptura última se llama, a la corriente máxima que puede soportar en caso de cortocircuito, ¿sí? Eso es parte, digamos, de lo que es la selección de los dispositivos. Estamos hablando de cómo seleccionamos los dispositivos para maniobra en arranque directo, ¿sí? Y después también tenemos que hablar de tipo de coordinación, ¿sí? Tipo de coordinación habla de dos tipos justamente de coordinación en cuanto a la selección del dispositivo de comando, que es el contactor, ¿sí? Cuando agarren una tabla, ¿sí? Porque bueno, estos dispositivos no tienen digamos, mucho software, digamos, para elegir los equipos que hay, digamos, para hacer una selección, pero sí hay tablas, ¿sí? De acuerdo a los kilowatts que voy a manejar. Voy a seleccionar un guardamotor, un contactor, un relevo térmico, ¿sí? Y dentro de esas tablas hay dos. Hay una tabla que es verde y la otra que es naranja. Una habla de la coordinación tipo 1 y habla de las veces que en caso de cortocircuito se admite una destrucción de los aparatos de maniobra, pero sin que dañe la periferia. O sea, en caso de que haya un cortocircuito, el dispositivo va a soportar ese cortocircuito, pero lo voy a tener que desechar, digamos, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo un sistema que es de coordinación 1 y hay un cortocircuito, ¿sí? Ese cortocircuito me va a destruir mi aparato, o sea, lo voy a tener que reemplazar, pero no me va a dañar nada de la periferia, o sea, los equipos que están alrededor, no les va a pasar nada, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de tipo de coordinación 2, hablamos de que en caso de cortocircuito los aparatos de maniobra deben quedar aptos para permanecer en servicio.
se admiten algunas pequeñas soldaduras o daños que se pueden reparar de estos equipos, ¿sí? Y acá estamos lo que son entonces las tablas. Esta es un folleto que, bueno, está todo en internet, ¿no? Está todo en la página de Sirius, ¿sí? Sirius.com/Sirius, ahí están todas las tablas de selección, está todo el catálogo, ¿sí? Todo el catálogo, van a ver, están las distintas tablas, coordinación 1, coordinación 2, ¿sí? Y acá está también la capacidad de ruptura, ¿sí? Hay dispositivos para corriente de cortocircuito de 50 kA y hasta 150 kA, ¿sí? Eso es algo que no les dije y es importante porque si yo tengo una corriente de cortocircuito en mi planta que es, por ejemplo, 100, ¿sí? 100 kA y yo seleccioné un dispositivo para 50, ¿sí? En el caso que haya un cortocircuito, el dispositivo se destruye y al mismo tiempo puede ocurrir algo grave, ¿sí? O sea, puede intentar explotar, ¿sí? Y puede producir daños al tablero y a las personas también. Entonces, justamente para eso está el ingeniero eléctrico o el técnico superior, como pueden ser ustedes, que van a saber seleccionar un equipo justamente que soporte la corriente de cortocircuito de la planta, ¿sí? Generalmente en sus casas ustedes tienen una capacidad, una corriente de cortocircuito bastante baja, que no supera los 3 kA, más o menos, pero eso es porque, bueno, obviamente ustedes no tienen un transformador cerca, hay algunos casos que sí, por ahí algunos de ustedes lo tienen, un transformador cerca, pero generalmente están lejos de las casas. Entonces, por eso es que al aumentar la distancia del transformador que provee la energía eléctrica, disminuye esa corriente de cortocircuito, ¿sí? Está relacionado, pero a la inversa, ¿sí? O sea, más distancia, menor corriente de cortocircuito. Esa sería la regla mnemotécnica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una tabla, ¿sí? Ahora vamos a hablar de clase también. Ahora le voy a explicar lo que es la clase. Pero acá se muestra cómo se selecciona un sistema de arranque para un motor de 18.5 kW, la corriente, ¿sí? Nominal de servicio del sistema, del motor. Y acá tenemos la regulación de los arrancadores, de los guardamotores, ¿sí? Ese potenciómetro que preguntaba el compañero está relacionado con la regulación de corriente que va a estar consumiendo el motor, ¿sí? Todos los guardamotores tienen una regulación y eso es lo que voy a regular en mi guardamotor acorde a la carga que está manejando, ¿sí? Si la carga está excedida de estos valores, me voy a tener que pasar a otra banda que sería esta, por ejemplo, que sería 18,5 también, pero tiene otro rango de regulación el guardamotor acá, ¿sí? Y acá están los códigos, estos son los códigos de pedido de los artículos, ¿sí? Acá tenemos una corriente de cortocircuito de 150 kA. En realidad acá, bueno, habla de capacidad de ruptura, ¿sí? O sea, va a soportar hasta un cortocircuito de 150 kA. Si el sistema tiene más, va a agregar más corriente de cortocircuito, bueno, tendría que ir a buscar a otra tabla, ¿sí? Que sería de coordinación 2, por ejemplo, ¿sí? Acá está la tabla de coordinación 2. Vamos a ver que manejan otros códigos, ¿sí? Obviamente cuando voy a elegir un sistema tipo coordinación 2, los dispositivos van a ser más, ¿sí? Porque obviamente son más robustos, una construcción más robusta en cuanto a lo que es los componentes internos
dispositivo de protección porque, bueno, justamente tienen que soportar una corriente de cortocircuito en caso de que haya un problema mayor, ¿no? También, bueno, hay ensayos, todo esto, bueno, está normalizado, certificado por la norma internacional IEC, y están los certificados de los ensayos que se hacen con los equipos, ¿sí? Antes de introducirlos al mercado. Eso se puede descargar también de la página. Esto, bueno, a título informativo, un motor convierte potencia eléctrica en potencia mecánica. Y acá pasamos a hablar de lo que son las clases también. Hay algo que hasta ahora no hemos hablado y que es también importante a la hora de seleccionar un dispositivo para arrancar un motor, y es la clase del arranque, ¿sí? ¿Qué es esto de las clases? Esto que está acá son las curvas que tienen las distintas curvas que van a tener los sistemas ya con la carga acoplada. Esto no es del motor, esto es del sistema, ¿sí? Del motor más la carga, ¿sí? Y esa clase puede ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Ese número está relacionado con el tiempo en segundos en que mi sistema va a tomar la velocidad nominal, ¿sí? O sea, si soy clase 5, generalmente tardo no más de 5 segundos en establecer la velocidad nominal con la carga que está arrastrando, ¿no? Y así voy subiendo, clase 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Eso quiere decir que cuando voy subiendo el tiempo, ustedes imagínense un arrancador directo, un contactor con una carga pesada. Obviamente que yo le aplico la tensión, o sea, cierro el contactor, le mando tensión al motor, y si tiene una carga muy pesada, le va a costar moverse, ¿sí? Le va a costar, le va a costar, le va a costar, hasta que rompa la inercia y empiece a acelerar, ¿no? Ese tiempo que va a llevar, digamos, de la velocidad cero del sistema hasta la velocidad nominal, ese tiempo va a estar relacionado con la clase, ¿sí? Si es clase 10, generalmente todos los dispositivos estándar son clase 10, va a tardar no más de 10 segundos, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener muy en cuenta es cuando yo voy a seleccionar un dispositivo que tiene una carga muy pesada y que ese tiempo es más de 10 segundos, ¿sí? Entonces, si ese tiempo es 10, perdón, si es 15, 20, 25, tengo que hablar de una clase diferente a la normal, porque todos los dispositivos son clase 10, pero hay dispositivos que son clase 20, 25, 30. Entonces, en esos casos, tengo que tener en cuenta que tengo que pedir otro dispositivo que son para clases más mayores, digamos, ¿sí? Ustedes también eh, algo que tienen acá, por ejemplo, cuando veíamos esta tabla, en la tabla, cuando yo selecciono, me habla de que es clase 10, ¿sí? Entonces, yo sé que esta tabla es para algo, una carga no muy pesada, ¿sí? Una carga normal, digamos, entre comillas, pero si yo tengo una clase de 15, 20, 25, tendría que ir a otra tabla que me seleccione los motores, perdón, los componentes para arrancar el motor para esa clase, ¿sí? Por esto, ¿por qué lo remarco? Porque ha pasado, yo lo he vivido, digamos, de clientes que seleccionan, o digo, clientes, bueno, técnicos de mantenimiento, de taller, que seleccionan los equipos clase 10 porque es más barato, obviamente, pero resulta que tienen un sistema que es clase 20. ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos, cuando o sea, el sistema va a funcionar, ¿sí? Va a empezar a andar, no es que no va a andar, sino que llegado un tiempo, dos semanas, un mes, 3 semanas, puede ser 3 meses también, el equipo se va a pinchar, ¿sí? Porque justamente toma mucha corriente en los arranques y eso es lo que daña a los componentes, ¿sí? Amén de que también puede llegar a dañar el bobinado del motor. Entonces,
es importante tener en cuenta cuando tenemos una carga pesada y tenemos un tiempo de establecimiento grande de la velocidad. Esto siempre hablando Profe, con... Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, claro. Eso de la clase, Sí. ¿cómo lo dimensionas? ¿Con el tema del par de arranque y el par de carga? Sí, a ver, esto, o sea, el tema de las clases ya está tabulado, digamos, ¿sí? Acá ustedes cuando van a una tabla, ya la tabla está, digamos, realizada para un tipo de coordinación y una clase, ¿sí? Entonces, yo cuando sé la clase voy a la tabla. ¿Cómo hago para saber qué tipo de clase es? Y digamos, más, esto sí ya es más casero, digamos, y es tomarle el tiempo, agarrar un cronómetro y tomar el tiempo desde que le doy arranque hasta que el motor tomó la velocidad nominal. Si veo que tarda más de 10 segundos y voy a tener que hacer otra medición y ver realmente cuánto tiempo tarda, porque si tarda 30 segundos, y es una carga pesada, claramente. Igualmente, a ver, ya por intuición, por la experiencia y todo, uno cuando le da marcha y ve que el motor empieza a moverse despacio, despacio, y empieza a acelerar, pero lento, digamos, ya se da cuenta que tiene un tiempo de establecimiento largo, digamos, ¿no? Ajá. Pero, digamos, si queremos ir a hilar fino, digamos, tendríamos que agarrar un cronómetro y eh, contar los segundos que tarda, digamos, en establecer la velocidad máxima, ¿sí? Igualmente, obvio que si yo tengo un sistema clase 20 y compro un dispositivo clase 30, bueno, me quedo tranquilo, digamos, no voy a tener problema. El tema es cuando selecciono algo, una clase por debajo, ¿sí? Obviamente también cuando va subiendo la clase, va subiendo el precio, y eso sí es importante, porque, bueno, mi jefe me va a decir, no, no, ese sale muy caro, comprar más barato, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que saber por qué vamos a elegir otro dispositivo que sea más robusto para soportar ese arranque justamente, ¿no? Bien, bien. En cuanto a los guardamotores, como decíamos, es como si fuera una termomagnética, pero para motores, ¿sí? Acá tenemos en la curva verde esta, acá vemos el pico que decíamos, ¿sí? El pico que hablábamos hoy en el arranque, tengo un pico de corriente, ¿sí? Hasta que, bueno, llegado unos segundos, se establece una corriente constante, ¿sí? O más o menos constante, ¿sí? Acá tenemos las curvas de cómo son las curvas de trabajo en sobrecarga y en cortocircuito de lo que sería el guardamotor, ¿sí? Y acá está la regulación. Esta flechita que se ve acá es donde yo voy a medir el consumo con la pinza amperométrica o de alguna forma. Voy a medir cuánto está consumiendo mi motor y yo voy a regular acá en este valor lo más cerca posible de la curva verde. Voy a poner el valor de mi potenciómetro que tiene el guardamotor, ¿sí? Que lo vamos a ver por ahí. En algún momento lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Sí? Como verán, acá en el inicio, la curva de sobrecarga no estaría trabajando, o sea, está con línea punteada, casi bien lejos del pico este. Eso quiere decir que el guardamotor en el arranque no está viendo el pico, ¿sí? Para que justamente le dé el tiempo a arrancar el motor y recién un tiempo después empiece a trabajar y a medir la carga, ¿sí? Esta parte en celeste es el trabajo en cortocircuito, ¿ok? O sea,
cualquier corriente que esté, excepto en el pico, en el inicio, cualquier corriente que esté más de 100 veces, digamos, en el arranque, ¿sí? Esto es 10 a la 1, supongamos que este es 12 amperes, acá estamos hablando de 10 a la 2, que es 100, ¿sí? Más de 10 veces la corriente nominal, en el pico no lo estaría viendo, pero un tiempito después, ¿sí? Ya estaría viendo el cortocircuito, o sea que la corriente, si se dispara para cualquier lado, el sistema actúa, ¿sí? Y estos son, bueno, la sección de los conductores según las corrientes que se va a trabajar. Acá tenemos tipos de dispositivos de protección más confiables y actuales, ¿sí? De conmutación y arranque de protección, ¿sí? Estos son los distintos tipos que hay. Acá tenemos, bueno, fusible, ¿sí? Sería lo ideal, ¿sí? El fusible, contactor, ¿sí? Y relevo térmico, ¿sí? Esto sería una llave común, esto sería un guardamotor, y esto sería un guardamotor con fusible, ¿sí? Estas son las distintas combinaciones que puede haber, ¿sí? Pero lo más usado igualmente es guardamotor, ¿sí? Algunos usan también fusible para doble protección, pero porque, bueno, hay algunos sistemas que que tienen mucha electrónica, entonces para proteger todo el sistema, generalmente a la entrada se ponen fusibles ultra rápidos, ¿sí? Eso puede pasar, ¿sí? Podemos tener fusibles ultra rápidos para proteger la electrónica también, ¿sí? Acá tenemos entonces, esta es la llave de corte del guardamotor, y acá tenemos lo que me preguntaban por ahí, es el disparo por sobrecarga, la regulación, permite regular la curva que veíamos recién, ¿sí? Lo ideal es ajustarlo al consumo estándar del motor con carga normal, ¿sí? En el caso de que empiece a saltar, la ideal es que veamos el problema mecánico que hay y no que le demos más, digamos, a la llave, ¿sí? Que es lo que por ahí suelen hacer. Acá lo ideal es ajustarlo a una corriente de trabajo normal, y en el caso de que salte la llave, bueno, fijarnos el problema que hay aguas abajo, ¿sí? Con la parte mecánica. Si es que el corte es por sobrecarga. Si el corte es por cortocircuito, acá, bueno, esto no influye y actúa automáticamente, ¿sí? Actúa automáticamente con una corriente 13 veces la nominal, ¿sí? O por arriba, ¿sí? Y hoy día tenemos una gama de distintos tipos de guardamotores. Antes, con la familia vieja, había un modelo solo. Hoy día tenemos también, mire, por ejemplo, guardamotor con relé sobrecarga incluido, o sea, con el relevo térmico, ya embebido, digamos, acoplado. Acá tenemos algún guardamotor con amplio rango de ajuste y reinicio remoto. Hay algunos guardamotores especiales, ¿sí? Para transformadores, y este como una especie de interruptor automático donde yo le pongo, por acá en este hueco que está por acá abajo, le pongo un disparador de acuerdo a la corriente que voy a manejar, ¿sí? Y acá tenemos los tamaños más chicos, S00, S0, ¿sí? Y las diferentes variantes que hay, ¿sí? Y acá tenemos las corrientes que podemos manejar, ¿sí? Estos son los rangos de regulación que tienen, ¿sí? De corriente, bueno, de acuerdo al tamaño va subiendo la corriente. Tamaño S2, S3, como verán, tiene cada vez más corriente, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, guardamotores para clase 20, ¿sí? Que antes no existían tampoco. Okay. También tenemos algunos accesorios que son contactos auxiliares que se pueden montar en el costado. Montaje lateral o frontal, también de frente, hay unos contactitos que los agrego, son opcionales,
Y también hay algo que se llama bobina de cero tensión, ¿sí? Que generalmente lo tienen todos los interruptores automáticos, también los que son generalmente los que se usan en los tableros de entrada de alimentación de una planta. Ustedes van a ver que los interruptores más grandes tienen como varias accesorios, varias cuestiones ahí que están conectadas. Y la bobina de cero tensión lo que hace es detectar si falta una fase, ¿sí? O sea, uno conecta en la bobina de cero tensión y está monitoreando si hay alimentación. En el caso de que no haya, hace caer la llave para que no quede trabajando mi sistema en dos fases, ¿sí? Eso es algo que se usa mucho, ¿sí? No sé si tanto en los motores pequeños, pero sí en los motores grandes y en las entradas de los tableros principales de las plantas se ve que siempre existen. Acá tenemos otros accesorios como llaves para acoplarlos, activarlos, digamos, desde afuera del tablero, por ejemplo, o para ponerlos en una carcasa, una caja externa, individual, dentro, cuando hay motores que están descentralizados, se llaman, por ejemplo, si tengo el tablero a 50 metros de mi motor, bueno, por ahí le pongo una llave de corte más cerca del motor. Y en cuanto a los contactores, también hoy día hay una familia bastante ampliada sería la palabra, ¿sí? Tenemos contactores que son auxiliares solamente, o sea, para bajas potencias, ¿sí? Los contactores de potencias principalmente, y estos son también de potencia, ¿sí? De otros tamaños. Esto es del tamaño más chico hasta S3 y esto es hasta S2, ¿sí? Y también hay contactores para banco de capacitores, ¿sí? Estos son para cargas capacitivas. Acá tenemos una descripción, bueno, entonces de dónde está cada borne, por ejemplo. La conexión a la bobina está acá. Por acá no se ve en la foto, pero por acá hay un tornillito. O dos tornillitos. O uno está de un lado y el otro a veces está del otro. ¿Sí? Los de alimentación de la bobina. Perdón, le estaba diciendo mal. Uno es la bobina, o sea, está acá adentro, no se ve la bobina. Pero bueno, acá adentro está la bobina. Y dos, acá, en estos bornes, generalmente en estos dos bornes, se conecta la bobina, la alimentación de la bobina. En lo que es 3, tenemos conexión de los módulos opcionales, los módulos, los contactitos auxiliares que les decía, pueden estar, se conectan acá en estos agujeritos que están acá. Los puntos de acoplamiento para contactos auxiliares en el 4, también de costado, también se puede. Y enchufe para lo que es el circuito de potencia contra sobretensión en el 5. Acá también tienen como muchas, generalmente todos los contactores tienen como muchos orificios para los accesorios. Y el contacto auxiliar integrado, que es el 6, que es este que está acá. ¿Sí? Estos tres que están acá y que están acá arriba y abajo son los de potencia, diría el motor, ¿no? Bueno, acá hay algunas características de los contactores más chicos, que son los tamaños .0. También vienen renovados ahora porque tenemos, aparte de lo que son los bornes a tornillo, que era lo estándar, también hay bornes a resorte, bornes de anillo, que nunca los vi puntualmente. Acá tenemos el segundo tamaño que le sigue al más pequeño, que es el S0, también tienen, como verán, tiene un look and feel diferente, porque ya tiene contactos auxiliares integrados, dos contactos auxiliares integrados. La versión anterior no traía contactos auxiliares integrados, esto ya los trae. ¿Sí?
También, bueno, hay bornes a tornillo, bornes a resorte, datos, algunos datos adicionales. Acá tenemos las opciones de las bobinas. Hay unas bobinas que son duales, se llaman ahora también, que antes venían solamente para corriente alterna o para corriente continua. Hoy día tenemos la opción de la dualidad, donde también hay un rango amplio de tensión. Hay versiones de 21 a 28 volt, de 95 a 130 y de 200 a 280 volt, lo que es el accionamiento de la bobina. Y también tenemos accesorios para los contactores, ¿sí? Que son los bloques auxiliares, ¿sí? También contactos auxiliares frontales y laterales, que se van a hermanar con lo que sería el vástago principal, que está acá en el centro siempre. A ver, acá en el centro, acá, ¿sí? Está, digamos, lo que sería el eje, digamos, del centro del movimiento de todos los contactos. Entonces se acoplan acá los contactos auxiliares y acompañan ese movimiento para también cambiar de estado, como dijimos hoy. Acá tenemos los otros que son para el otro tamaño, otros contactos auxiliares para el S0 también. Bueno, hay unos puentes también para evitar el cableado. Hay muchos accesorios ahora para evitar tener todo lo que es el cableado, ¿sí? Todos estos peines que se ven por acá son para ayudar a hacer un conexionado más prolijo y no tener todo lo que teníamos antes, que era toda una telaraña de cable, ¿no? Acá tenemos también, lo que tienen también la nueva familia es que tienen un rango ampliado en potencias, ¿sí? Los equipos viejos tenían un rango de potencias más pequeño. Por ejemplo, tamaño más chico llegaba hasta 5 kilowatts, ahora tenemos hasta 7,5 y así sucesivamente con todos los modelos. Eso también es una ventaja porque vamos a tener dispositivos más pequeños para manejar mayor potencia. Y acá está la comparativa, ¿no? Esto era lo que está en gris, es lo que manejábamos con la línea vieja, y lo que está en color es lo que manejan los tamaños de contactores ahora con la nueva potencia. Hay contactores tetrapolares que tienen 4 polos de potencia. Sí, más que nada esto se usa para lo que son bancos de capacitores. ¿Sí? Hay también para motores, pero no son tan comunes de verlos usándolos. Acá están los contactos auxiliares para estos dispositivos 3RH2, que son los 3RH2 eran, me perdí, a ver. Tres RH2 son los contactores auxiliares. Está bien. Sí, estos son contactores para solamente mando y señalización, no es para potencia. ¿Sí? Y después tenemos algunos módulos de conexión para los contactores, ¿sí? Algunos especiales también, instantáneos o con retardo, ¿sí? Con temporización. Y también para el control por cableado convencional y para lo que es por comunicación. Hoy día, bueno, esto sí es importante porque hoy día nosotros, bueno, nos abocamos justamente a lo que es automatización, digitalización, y todo está centralizado en la comunicación, ¿sí? O sea, todos los dispositivos
queremos que estén conectados en una red y tener acceso desde cualquier parte del mundo. Y ahora también todos los dispositivos para arranque de motores tienen comunicación, incluso los contactores, cosa que antes no existía esto. Esto no tenía, no teníamos forma de comunicar un contactor en forma de justamente centralizada desde un, no sé, desde un servidor, desde un, ¿sí? Manejarlo desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, ¿sí? Móvil. Entonces, esto lo que ayuda es a conectarme a una red, ¿sí? Y desde esa red llevar todo el control, digamos, a un servidor y desde ahí poder maniobrarlo, tener diagnóstico y todo, ¿sí? Por eso estos módulos para control por comunicación también es una novedad importante porque podemos tener control total desde cualquier parte del mundo gracias a estos módulos que lo que manejan es un protocolo que se llama ASI o también está disponible otro protocolo que es un poco más nuevo que se llama IO-Link, ¿sí? Que es lo que se usa para estos dispositivos de comando de final de línea, se le llama, ¿sí? De contacto directo con los dispositivos. Incluso los motores mismos también nuevos tienen la opción de colocarle un módulo Wi-Fi y tener toda la información que está relacionada con el motor, la información eléctrica, ¿sí? También disponerla desde una nube, desde un servidor propio y a partir de una aplicación para celulares, por ejemplo, disponer de toda esa información y tener alta disponibilidad, ¿no? De eso vamos a hablar largo y tendido durante toda la cursada. Así es que no se preocupen, sepan que también los contactores hoy día tienen comunicación, ¿sí? Este protocolo, obviamente, después vamos a ver por ahí que lo voy a convertir a Ethernet para justamente llevarlo a una base de datos, un servidor. Bueno, contactos auxiliares de todo tipo, de resorte, anillo, tornillo. Esto es el módulo unión que se usa para encastrar justamente los guardamotores con los contactores, ¿sí? Es muy práctico, evitar cablear, como decíamos, los módulos que unen los dos dispositivos, son accesorios, ¿no? Y el sistema de alimentación que ayuda a que quede todo mucho más prolijo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 3 equipos y están todos unidos por este peine y me queda mucho más prolijo todo, ¿sí? Hay un sistema de barras, ¿sí? De acuerdo al tamaño tengo diferentes opciones. Esto para los tamaños más chiquitos y esto para los tamaños ya más grandes. ¿Sí? El sistema de alimentación tiene una base. Acá lo vamos a ver más gráfico. Esto es un dibujo en explosión, pero acá vamos a ver cómo se arma, ¿sí? El sistema de alimentación. Este es un ejemplo del sistema, digamos, del modelo viejo, pero el modelo nuevo es similar. Tengo una base, la junto con otra base, ¿sí? Le hago el puente con este accesorio. Agrego otra base, le hago el puente correspondiente. Tengo un real DIMM por acá, un borne para la alimentación general, el soporte para el contactor, el guardamotor va arriba, el contactor va abajo, y así sucesivamente voy armando mi bloque, mi sistema, y después lo único que tengo que hacer es dar la alimentación de entrada a cada motor, ¿sí? Voy a poner un interruptor general, una termomagnética, lo voy a cablear a la entrada y con esta llave puedo cortar la alimentación de todos al mismo tiempo. O obviamente puedo cortar individualmente. O para hacer mantenimiento más seguro, quito el capuchón de cada uno individual y sigue trabajando el resto de los motores. Esto sería la foto
de un tablero bien prolijo hecho con ese sistema, ¿sí? Estos son los puentes de unión, estos son los capuchones que le decía. Sí, estos cables no son de la parte de fuerza motriz, son la parte de comando, ¿sí? Son los contactos auxiliares. ¿Sí? Acá abajo están los contactores y los cableados finales a los motores. ¿Sí? Esto sería un CCM, ¿sí? Un tablero de control de motores sería. Así se llama. Y ahí tenemos, bueno, distintas opciones. Bueno, este es el caso de las barras colectoras, que en el caso de este sistema es solamente para los dos tamaños más chicos, S00 y S0. Ya si voy a un tamaño más grande tendría que ir a este sistema de barras colectoras trifásicas con este capuchón. Y este es el sistema de barras colectoras ya para los tamaños más grandes todavía, para que quede todo más prolijo. En cuanto a los relés de sobrecarga, hay uno básico que siempre existió, digamos, pero hay unas novedades respecto a que ahora hay también electrónicos que están muy buenos porque son de estado sólido y también tenemos la posibilidad de tener otras prestaciones que ahora vamos a ver. Tenemos la solución estándar, que es el que dijimos hoy de la chapita, el bimetal, ¿sí? Que es térmico, y después tenemos ya relés sobrecargas electrónicos, ¿sí? Con alto rango de protección, ¿sí? Para clase 10 o 20, por ejemplo. Este ya más avanzado para clase 10, 20 o 30, con un reset remoto, ¿sí? Y este ya para más prestaciones todavía con comunicación, ¿sí? Comunicación IO-Link. Este es el estándar entonces que dijimos. Y acá lo que se ve es una comparación de lo que sería un estándar con un electrónico. Esta foto, lo que es una termográfica, se llama. Estas fotos se sacan en los tableros para hacer mantenimiento predictivo, se llama. Y esta foto lo que detecta es dónde hay más calor, ¿sí? Esto es la foto de un relevo térmico estándar, ¿sí? Y este es un electrónico. Obviamente donde hay más brillo, más naranja acá, quiere decir que hay más calor y que por consecuencia hay mayores pérdidas por calor, que no se recuperan más. En cambio, un relé electrónico de estado sólido tiene mucho menos pérdidas por calor y eso hace justamente al ahorro energético, ¿sí? Y también al mismo tiempo de estado sólido tienen un rango de ajuste de la corriente de servicio más grande que los estándares que tienen un rango más cortito de regulación, ¿sí? Entonces, eso también hace que reduzcamos el stock del material en el taller, ¿sí? Este es el relé de sobrecarga electrónico que tiene comunicación y también hay relés de monitoreo, ¿sí? Estos parecen relevos térmicos, pero no lo son, son como pinzas amperométricas que les pongo a la salida de mi contactor. Entonces, con esto puedo monitorear y al mismo tiempo colocar algún tipo de alarma, ¿sí? Puedo medir la corriente también aparente o activa, ¿sí? Puedo monitorear la sobrecorriente y ponerle un límite para que, digamos, al exceder ese límite de corriente me abra un contacto y a partir de ese contacto puedo abrir el circuito y que no haya alimentación al motor. Hay uno básico y un estándar, ¿sí? Obviamente el básico tiene menos prestaciones, el estándar, que en realidad es el avanzado, tiene un display digital, ¿sí? Este ya es completamente electrónico y es muy bueno, muy, muy útil. Bien, y por ahí terminando, lo último que vemos acá es, bueno, algunos relés. Estos son relés, micro relés que se usan para la entrada y salida de
los PLC para hacer de aislación galvánica, lo que se llama, hacer una separación, digamos, en el caso de que haya un problema de alguna entrada o salida del PLC, antes justamente de conectar directamente esas señales, hago un intermediario a estos relés y me van a servir en el caso de que haya un problema, porque lo único que va a pasar es que se me va a joder un relé y no se me va a joder una entrada o salida al PLC. ¿Okay? Estos son relés más conocidos, hay por ahí algún temporizado, algún relé estándar. Estos son conversores de señal, me convierte en señal, por ejemplo, de 0 a 20 mA a señal de 0 a 10 volt, ¿sí? Por ejemplo, son algunos relés especiales. También hay relés para estos PTC, que son los termistores, son relés especiales. ¿Sí? Los motores también tienen un control de temperatura. Los motores grandes, ¿sí? Los motores chicos hoy día ya no lo traen, ¿sí? Pero a los motores grandes se les pide, hay que pedirlo, hoy día hay que pedirlo, que me vengan con sensor de temperatura, que son los PTC o termistores también, ¿sí? Y esos termistores los voy a conectar en serie y los voy a mandar a este monitor, ¿sí? Que justamente en el caso de que haya algún exceso de temperatura en alguna bobina, este relé lo va a detectar y me va a poder abrir el circuito para que podamos ir a ver qué está pasando. Y hay un arranque compacto que es ya un sistema que incluye un guardamotor, un contactor y un relevo térmico en el mismo dispositivo. Estos son equipos especiales, ¿sí? Se llaman derivación compacta, que también tienen comunicación. Sí, esto es toda la tecnología que se está usando ahora, chicos. ¿Sí? Les paso también la presentación para que lo tengan ahí disponible, presente. IO-Link, ¿sí? El sistema de comunicación, entonces, que usan los dispositivos, en este caso, accionadores de motor, en este caso, ¿sí? Está también hoy día formando parte de lo que es la comunicación Profibus-Profinet. Nosotros vamos a tener todo un par de clases, ¿sí? Hablando de comunicaciones, ¿sí? Que es una de las cuestiones más importantes que vamos a tener en esta materia, ¿sí? Así que de esto vamos a seguir hablando, ¿sí? Ahí muestra un poco los ejemplos, cómo comunicaríamos. Entonces, un arranque estrella-triángulo sería esto, que tenemos 3 contactores, por IO-Link al PLC, o también lo que es monitorización de la corriente, también por comunicación al PLC, y a partir de ahí podemos hacer justamente un control y supervisión mucho más fino de lo que era antes en cuanto a lo que está pasando con el motor, si hay un evento, arrancarlo, pararlo, control y monitorización de fallas, ¿sí? Eso es lo más importante de lo que es la comunicación en estos casos de los dispositivos. Bien, y acá tenemos algunos escenarios, ¿sí? Donde tenemos un controlador principal, tenemos periferia descentralizada y los distintos accionamientos de los motores conectados de diferentes formas, ¿no? Por ASI, por IO-Link, ¿sí? Y por cableado clásico, ¿sí? A la derecha es cableado clásico. Esto lo que hace, bueno, obviamente también es ayudarme a reducir mucho el cableado, ¿sí? Porque por medio de 2 cables puedo activar una red de muchos dispositivos que estén operando sensores y actuadores, ¿sí? Porque estas redes son principalmente para esos casos de sensores y actuadores. Y nada más por hoy, chicos. Profe, tengo una consulta. Diga. Pero estaba ahí Flores anteriormente consultando. Preguntaba, Fernando. Diga. Sí, ¿qué tal, profe? Disculpe la molestia, porque no tiene ningún control, o sea, capaz que no lo mostró ahí, pero debe haber algún control de secuenciador de fase. Sí, Porque hay.
Sí. porque nosotros, por ejemplo, en el tren tenemos varias redes y a veces los grupos electrógenos se cambian. Entonces, eso es Sí. como que más que nada en motores trifásicos. Bueno, era para consultarle eso, nada más. Sí. Porque para eso Sí. utilizamos más que nada los contactores. Lo utilizamos mucho con eso, con la conmutación de las redes. Hay una red Claro. principal que es del ferrocarril, que compra el por mayor, Sí, pero claro. cuando se cae eso, entra la red de Denor, que es más cara. Y en caso de Claro. emergencia, entra grupo generador. Pero para eso hay que ver bien la secuencia de fase, que lo hacemos manual. O sea, es Claro. muy, muy antiguo, muy rudimentario. Sí. O capaz Sí. que se puede implementar en un tablero que indique si está bien la secuencia. Sí, 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 hay dispositivos, ¿eh? Hay dispositivos secuenciadores de fase, pero justamente, a ver, no están pensados quizás puntualmente para motores, porque justamente, o sea, están pensados para lo que es la parte de alimentación, como decís, o sea, Claro, cuando de entra, computación, tal cual. claro, cuando entra en falla la red normal, va a entrar un generador o va a entrar otro sistema de alimentación, digamos, y para eso hay dispositivos para secuenciar sí, para detectar si la secuencia de fase es igual o está cambiada, digamos. Entonces, pero bueno, no está en esta presentación porque No es de motor. no es para motores, claro. Y Igualmente hay dispositivos para control de motores que detectan la secuencia de fase, ¿sí? mire, Sí, como los arrancadores suaves y los variadores, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero no en el caso de acá de accionamiento con contactores. bueno, gracias, profesor. No, no. Ahí te dejo, Claudio, Sí, si podés Sí, preguntar. ok. sí. Profe, para la selección de los contactores para cargas en corrientes continuas, ¿la selección cómo sería? ¿Varía o no? O sea, para A una ver, carga en alterna, ¿llevarla a una misma en continua, cambia el código o no? decís la selección de contactores y todo. Sí, 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 tal cual. O sea, Sí, el poder de ruptura, ¿da lo mismo? no, ¿O es una selección no, aparte para no. cargas en continuo? Claro, no. Para cargas en continua, o sea, ustedes van a ver que en algún lado de la tabla, cuando van a seleccionar, va a decir, digamos, esto es para corriente alterna, ¿sí? Pero Sí, para corriente, pero para corrientes continuas va a decir, por ejemplo, 60 volt, o sea, para la misma carga, digamos, para el mismo contactor. Ustedes cuando, a ver, si van si ustedes agarran un contactor, si ustedes agarran un contactor con la mano y lo tienen ahí enfrente, no tengo uno acá para mostrárselo porque y tampoco tengo una foto, pero van a ver que dice la corriente de ruptura, etcétera, así, la potencia, bla, 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 y al mismo tiempo va a decir la corriente que soporta en alterna, que la vimos en la tabla, y abajo va a decir la corriente que soporta en continua, que generalmente es mucho menos, ¿sí? Supongamos que, no sé, tenemos 100 amperes, y en corriente continua me va a decir que soporta 40, por decir algo, pero siempre es menos. Sí, sí. Eso está en las tablas, en algún lado, si lo veo. eh, Está Creo bien, que en las será tablas. cuestión de revisar las tablas. O sea, entrarle Sí, por el lado de continua, de los valores en continua, hasta claro, llegar sí, 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 al consumo nominal de la carga, ¿no? claro. Sí, Ok, sí, tal cual, bueno, tal cual. acá O nudo, sea, gracias. sí, está todo, digamos, en los catálogos, en los folletos, está todo bien, bien detallado. Lo que pasa que, bueno, lo que vimos, no, en lo que vimos no estaba marcado eso, pero sí, digamos, si uno va al folleto real,
si necesitas ver algo puntual en algún momento, Claudio, me decís y te paso el folleto completo y lo vemos. Macanudo, profe, gracias. No. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, ya los libero, ya estamos pasados la hora. Yo le quería consultar, ¿me escucha, profe? Sí, lo escucho. No sé si alguien quería preguntar algo de ahora. Yo quería preguntar algo con el tema de los soft. Sí, pregunta. El otro día lo descargué, bueno, creo que me contestó una de las preguntas, el tema de las licencias. Pero, por ejemplo, lo descargué todo, ¿no? Sí. No sé si lo tengo que usar. Yo tengo la versión 14. Sí. Si, por ejemplo, lo quiero utilizar, lo tengo que abrir aparte, no con el TIA Portal, ¿no? Creo que lo explicó, pero no llegué a entender esa parte. A ver, sí. Vos ya tenés instalado TIA Portal B14, en algún momento ya lo instalaste y vos descargás esto que les pasé, lo descargás y cuando lo instales se va a instalar sobre lo que ya está, digamos, ¿sí? O sea, si yo tengo la B14, ¿sí? Instalada, si ya instalé algo de la B14, yo descargo esto, lo instalo y se va a instalar en conjunto con lo que ya instalé, ¿sí? O sea, yo voy a abrir la pantalla de TIA Portal y voy a ver que instalé, además del Step 7, etcétera, voy a tener el Soft Starter ES versión 14, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es se va a acoplar, ¿sí? En el caso de que vos no tengas nada instalado de TIA Portal, vos descargas esto, lo instalás y se va a instalar toda la plataforma TIA y además se va a instalar digamos, la aplicación que es el Soft Starter, ¿sí? Ahora, si vos tenés instalada Perfecto. Eso es lo que quería. está bien. Ahora, si ustedes, además, les comento, que también se lo escribí por ahí, si ustedes ya tienen instalada una B14 y quieren trabajar con la B15.1, ustedes lo pueden hacer, lo instalan y se instala por separado, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener B14 con el Step 7, etcétera, y van a tener la B15 con el Soft Starter ES. Eso lo pueden hacer y después, si quieren, pueden ir instalando todo en la B15 también, B15.1 también, digamos, y pueden convivir, no hay problema por eso, ¿sí? Así que, nada, descarguen eso y lo instalan, pero igualmente, por ahí no lo instalen todavía esta semana, instálenlo. Vamos a instalar la otra semana, donde voy a mostrar, vamos a empezar a trabajar con arranque suave. Así lo instalan, o por ahí si quieren instalarlo lunes o martes que viene, también puede ser. Más que nada porque algunos por ahí se confunden también con la licencia, ¿sí? Pero no se asusten por el tema de la licencia porque les va a pedir, si quieren instalar una licencia premium o algo así, ustedes le dicen que lo van a hacer después, ¿sí? Y esa licencia premium les va a dejar usar todo lo que tiene el software, ¿sí? Pero bueno, nosotros no vamos a usar nada de premium ni nada, solamente con la parte básica nos alcanza. Así es que denle omitir al paso de instalar la licencia y les va a quedar funcionando tranquilo sin problemas, ¿sí? Así es que, bueno, mínimamente esta semana lo que sí les pido que descarguen eso, después les paso el link del STS también. Y Ese lo estoy descargando ahora. ¿Es similar? el STS, sí, ¿cuál decías? Se me colgó. Ahí está. Sí, el CTS lo estoy descargando también. Sí, el STS es una herramienta de selección, se instala por afuera del TIA Portal, es otra cosa, ¿sí? O sea, es para seleccionar dispositivos, ¿sí? No es para configurar ni monitorear online, nada. O sea, es solamente para seleccionar, lo vamos a usar para seleccionar el equipo que después lo vamos digamos, a cargar en el TIA Portal, ¿sí? Ese va a ser el ejercicio de la próxima clase, ¿sí? Mientras tanto, esta semana, bueno, espero que me manden la gente que no me mandó todavía el trabajo. Bueno, aguardo sus tareas.